Saludos, amigas y amigos. Te habla Julio Jiménez Hedler en Twitter, @Julio Coco, acá en YouTube, @Julio Coco. Y este es el beta político por los 10 años del programa Beta Político. Primero que nada, ¿qué tal este flow? Luego de tantos años decidir cambiar un poco la narrativa, muchos años usando el mismo corte de cabello, y son 10 años después de todo esto. Y quiero arrancar este video haciendo una pequeña confesión, un agradecimiento. No son pocas las veces que yo quise abandonar este canal YouTube y en general las redes sociales, porque no es fácil analizar, entender, estar informado y llenarse de frustración porque hemos hecho de todo y no ha funcionado. Y porque luego de todos estos años, gracias a ustedes, sigo aquí. Y sigo aquí de una manera, digamos, distinta, con otro perfil, con otros intereses, pero con el mismo objetivo. Y el principal agradecimiento no solo es a los que me están acompañando desde hace 10 años en este canal, en mi Twitter y en mis otras redes sociales, sino los que me hicieron entrar en razón sobre este video en específico. Porque el video que yo realmente quería hacer y me debatía estaba entre la crisis de la democracia e intentar responder la pregunta si es legítimo que la gente democráticamente decida no tener democracia, o responder otra pregunta, que es si el cambio generacional está teniendo un impacto político de tal magnitud que se está eliminando la democracia. Hice una encuesta en Twitter, puse dos opciones de relleno, puse lo de los escenarios políticos 2024 y fue la que ganó. Muchos respondieron en el mismo tono de lo que eran mis propias inquietudes y en lo que he venido analizando. Sin embargo, como se hizo la encuesta, este video tratará sobre los escenarios políticos para Venezuela en el año 2024, pero me comprometo con ustedes a hacer los dos videos siguientes bien profundos, ¿no? Pero como también es un aniversario y estamos de celebración, en este video vamos a tener un concurso. Mis amigos de Zapato 3, de la banda venezolana Zapato 3, tendrán un concierto el día 29 de abril en la Concha Acústica de Bellomonte. Me regalaron unas entradas para que yo asistiera, pero es bastante probable que yo no pueda ir. Entonces decidí rifarlas en este video y el concurso consta de 4 cosas que voy a ir nombrando a lo largo de este video. Así que para concursar es para todo el video. Si usted no vive en Caracas o está en el extranjero, también puede participar y regalarle las entradas a quien ustedes quieran. Pero no se pueden vender. Si usted vende la entrada y nos enteramos, no vamos a dejar entrar a esa persona. Así que gracias. 10 años en YouTube, todo un tránsito recorrido. Construimos el movimiento el grupo de opinión Brava Palabra, construimos las redes disidentes y el logo de la disidencia, luego construimos el movimiento DS de Venezuela, estuvimos en el asfalto, estuvimos en todos los escenarios, hemos colaborado en todo lo que es posible, hemos propuesto, no se logró, estoy fuera de la política, pero todavía dispuesto a luchar. Y sobre todo dispuesto a conversar en la medida de lo posible las soluciones reales, factibles, sin caernos a mentiras. Así que búscate un café, ponte cómodo, porque esto te interesa. Y por favor, de una vez, marca like, marca like, para que me ayudes con el algoritmo, porque me tienen muerto. Y de nuevo, ¿qué tal este flow? Mira.
o escenarios 2024. Ahora, todo el mundo se hace la pregunta sobre si esas elecciones en 2024 realmente van a servir para que haya un cambio de sistema político en Venezuela. Nos los preguntan en las calles, nos los preguntan en las redes, aun cuando gran parte de la población está cansada de la política en las redes sociales, incluso desconectado totalmente de las noticias políticas de Venezuela, pero es una pregunta recurrente. Antes de intentar responderla, quiero explicarte algo sobre los análisis de escenario. Hay múltiples formas. Voy a explicar solo dos porque me gusta usarlas. La primera son los análisis de perspectiva y es cuando uno analiza un punto A, un conjunto de consecuencias lógicas de cada acción y se llega a un punto B. Y luego desde ese punto A, con otra cadena lógica de acciones hasta un punto B, sucesivamente C, D, X. Siempre se descartan los menos improbables, los más improbables, perdón, y uno se queda analizando los más factibles. Hay otra forma de análisis que es al revés, que es retrospectivo. Y es que uno parte de un evento probable o de los probables en el futuro y mira hacia atrás para ver cuál coincide con el punto actual. A mí me gusta usar los dos como un elemento interseccional que yo creo que es definitivamente lo que le dio el éxito a Beta Político, y es que yo utilizo el método dialéctico. Yo utilizo el método donde se entienden la unidad y la lucha de contrarios, donde se entienden la ley de la transformación de la cantidad y la calidad, y donde se entiende algo que es muy importante, aunque suene espantoso para los que saben las palabras que estoy usando, donde realmente se entienda que los contextos definen y los líderes definen. Lo demás son estrategias y a veces aparecen cisnes negros, es decir, eventos que eran tan improbables que nadie los consideró, pero que ocurrieron, como por ejemplo la aparición del Internet, que es un cisne negro en la historia de la humanidad, y cambia todo. Visto esto, cuando se pregunta si es posible un cambio político gracias a las elecciones del 2024, vamos a hacerlo hacia atrás. Lo primero es, ¿estamos seguros que va a haber elecciones en 2024, sí o no? Mi respuesta categórica es no, no estamos seguros. No estamos seguros porque incluso, fíjense este dato, hace una semana de la grabación de este video, Nicolás Maduro dijo que era posible que adelantara las elecciones para el año 2023. Entonces, incluso el ponerle una fecha al asunto a elecciones solo es posible en democracias donde las instituciones hacen cumplir la ley, no en las tiranías que pueden manejar el sistema a su conveniencia. Y como manejan el sistema a su conveniencia y no tienen un poder enfrente que los obligue a mantener los procedimientos, todo queda en sus manos, en el medio de presiones. Y por eso es que le digo, vamos a hacer la retrospectiva. ¿Por qué Maduro entonces plantea que es posible que se adelanten o no las elecciones? Y ahora sí vamos a ver cuáles son esas cadenas y de qué depende de que haya un escenario, aunque sea uno, ojalá fueran varios, ojalá fuese uno altamente probable o muchos que pudiésemos escoger el que quisiésemos, donde hubiese cambio político lo antes posible. Pero como ya lo expliqué en videos anteriores, la comunidad internacional nos metió por el tubo electoral. Es decir, que la comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos de América, son los que pueden ejercer presión real para que el régimen chavista tenga que ajustarse a algunos procedimientos, en este caso los procedimientos electorales, para garantizar unas elecciones con un mínimo de condiciones que permitan una sustitución presidencial. Es muy distinto a un cambio de sistema político, por cierto. Entonces ahí tenemos que ver que lo internacional es definitorio. Entonces, ¿cuál es el marco internacional hoy y cuál es el marco internacional probable en 2024? El marco internacional hoy es que América Latina, lo cual ya expliqué a profundidad en otro video en este canal, está configurado a favor del chavismo.
tenemos el mapa más rojo de América en la historia. Tenemos una tremenda influencia política, económica, social e incluso cultural de Rusia, de China, de Irán, de Cuba, avanzando y socavando las democracias. Cosa que, por cierto, tenía que ver con lo que les expliqué en el intro. Que habría que hablar el por qué esa crisis de la democracia y por qué la gente cede en democracia. Lo haremos en otro video. Pero ese es el contexto. Y un contexto donde Estados Unidos tiene un problema interno, tanto político como económico, incluso de su propio sistema político, que los obliga a unos mecanismos de ataques pasivo-agresivos para sostener a una parte del poder estadounidense. Y esa parte del poder estadounidense hoy tiene un problema compartido con el chavismo. Cuando entonces vemos que esta semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convoca un proceso de negociaciones en Colombia, uno pudiera decir, pero bueno, ya negociaron en Caracas, negociaron en República Dominicana, negociaron en Noruega, negociaron en México, nada de eso sirvió, nada de eso fracasó, todo. En todos esos escenarios el chavismo compró tiempo, salió ganando y las fuerzas sociales y políticas realmente comprometidas con el cambio en Venezuela salimos derrotados, aunque no tuvimos representación real en esas instancias, pero el cambio con respecto a la mesa que está convocando Petro es ese, es el problema compartido entre Estados Unidos y el chavismo. ¿Y cuál es ese problema compartido? Estados Unidos necesita petróleo venezolano y Venezuela, es decir, el chavismo, mejor dicho, necesita levantar la producción petrolera en una relación ganar-ganar, donde en el marco de todo el asunto económico global, porque hay un problema económico global, hay un problema económico dentro de los Estados Unidos, que tal vez nosotros acá dentro de Venezuela no lo percibimos, pero si usted vive afuera, por supuesto que lo va a percibir, y lo entiende, y lo vive, y lo sufre, entenderán de que nadie quiere en este momento desestabilización en la región. Y eso supone que cualquier proceso de cambio real en Venezuela, que supone muchos componentes, pues son la presión internacional, la presión social interna y un liderazgo que conduzca, es algo que en el mapa no luce apoyable porque va en contra de los intereses de estabilización económica internacional del occidente del planeta. Ese es el escenario hoy. Y entonces estos negociadores por parte de Venezuela, yo no voy a decir que son opositores, no lo voy a hacer. Sin embargo, vamos a decir que no son el PSUV, son los mismos que convocaron las primarias y ahí viene el problema internacional de este momento. Que las solicitudes que puedan hacer estos actores políticos de Primero Justicia, de un nuevo tiempo, de acción democrática y de voluntad popular en Colombia, porque ya Stalin fue para allá a prepararse porque van, tendrían que ser, si están convocando unas primarias, no solamente las condiciones de las primarias, sino las condiciones del candidato que resultase electo en las primarias de cara a las eventuales elecciones de 2024. Pero como esta delegación no tiene nada que ofrecerle atractivo al chavismo, porque para el chavismo lo importante hoy es que se levanten las sanciones económicas y sobre todo las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela y sobre petróleos de Venezuela. Eso, ellos saben que eso no está en manos de ninguno de esos cuatro organizaciones. Eso está en manos de los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Segundo asunto, porque es un problema para los internacionales. ¿Por qué? Porque entonces cuando se miden los respaldos sociales reales a los liderazgos políticos, disculpen, resulta que los candidatos, los líderes, las organizaciones que están en esa mesa no representan a la mayoría social del país que quiere cambio político. Cuando vemos todo lo que ha pasado con la convocatoria primarias y la guerra de encuestas y todo esto que pasa, bueno,
Eso ya lo expliqué en un video que también está en este canal a profundidad, no lo voy a repetir, pero de momento es un cuadro de tres. Es un cuadro donde está María Corina Machado de primera, donde el conde del Guácharo, que apareció como un bluff, ya empezó a desinflarse, pero está, y está Enrique Capriles, que de los candidatos, digamos, tradicionales, por ponerle un nombre, es el que tiene más o menos chance, pero está inhabilitado. Y cuando hablo de chance, no hablo de chance de ganarle a María Corina. Hablo de chance de que si la principal exigencia que hizo María Corina para participar en las primarias es que éstas se hagan sin el CNE, es decir, que sean manuales, si las elecciones, si las primarias son efectivamente con las máquinas del CNE, y ya voy a hablar un detallito de eso, significa que María Corina no va, se enfrentaría a Capriles con el conde del Guácharo, y ya queda del régimen si habilita o no habilita a Capriles. Y quedaría del conde del Guácharo ver si sigue o no en la carrera. Mientras tanto, hay otros cazando el guire, viendo qué pasa para que María Corina no participe. Pero el asunto es que María Corina no está en la mesa de negociación, nunca ha estado. Ni en la de Caracas, ni en Caracas 1, ni en Caracas 2, ni en Dominicana, ni en Caracas 3, ni en Noruega, ni en México, ni ahora. Entonces, lo que pudiese necesitar el chavismo del liderazgo político interno no existe sin María Corina en la mesa. Y eso es un problema para los factores internacionales, que entonces lo único que pueden darle directamente a Maduro en una negociación es relajarle las sanciones. Entonces, así está hoy. Y como entonces lo vemos en la perspectiva de 2024, ¿qué puede cambiar esta situación de la comunidad internacional? Lo primero, que haya cambios políticos, donde hay que prestar atención a tres fundamentales. El primero es, yo no veo claro, ya el presidente Biden dijo que va a la reelección, yo no veo claro que Biden se reelija, no lo veo claro. El primer ministro canadiense Justin Trudeau está en un tremendo problema y puede salir del poder. Alberto Fernández en Argentina es casi imposible que repita. Si esto ocurre en el interín del proceso de la carrera venezolana 2024, la configuración de la comunidad internacional que apoyase a un liderazgo interno en Venezuela cambiaría y se vería más potenciado. Lo segundo, esto puede cambiar si existen soluciones reales al problema económico global e interno de los Estados Unidos que haga que no sea forzado a hacer concesiones a Nicolás Maduro para que produzca más petróleo con destino occidental. Ese es el segundo elemento que puede coadyuvar. Tercer elemento que puede coadyuvar a que ese proceso, esa carrera hacia 2024 tenga la suficiente presión para que haya un cambio presidencial simple, que haya una amenaza creíble de que el que gane tiene que entregarle la presidencia. Y ya eso depende de que las potencias, entre ellas, en sus choques y en sus alianzas, porque nadie es totalmente enemigo en las potencias y nadie es totalmente amigo en las potencias, puedan resolverlo. Y ese es el elemento internacional. Tip número 1 del concurso para son tres entradas para el concierto de Zapato 3 en Caracas. Lo primero, en este concurso solamente pueden participar los que me sigan en mi cuenta Instagram, @julio.coco. Repito, tienes que seguirme en Instagram, @julio.coco. Es la primera parte del concurso. Seguimos el video. Lo segundo que va a definir si puede haber un cambio presidencial o de sistema político en 2024 es el asunto social y económico interno de Venezuela. Yo veo con sonrisa como este año un poco de periodistas y analistas, de esos que precisamente hablan muy mal de mí y de gente como yo, empezaron a usar la frase Venezuela Premium. Ese es un beta político que puedes encontrar en este canal, donde yo expliqué que la Venezuela Premium era la burbuja de los enchufados.
¿Y qué fue lo que nos respondieron, incluso desde sectores que serán ultra radicales opositores? Que Venezuela se arregló, que Venezuela se arregló, que había una mejora económica y un poco de cosas que todos supimos que era ficticio, que sí, que ciertamente cualquier cosa puede ser mejor que la desgracia que vivió Venezuela en 2016, 2017 y 2018 y luego en la pandemia, significa que las cosas mejoraron, significa que Venezuela se arregló. El asunto es que al chavismo se le acabó el dinero con el cual estaban sosteniendo artificialmente el tipo de cambio del dólar. Le estaban metiendo dinero, dólares frescos, a la banca venezolana y con eso aguantaban el dólar. Eso aunado de una inmensa lavadora de dinero en la cual transformaron Venezuela, donde la legitimación de capitales a través de la venta de mercancías de contrabando, a través de la construcción de inmuebles y elefantes blancos, metieron un poco de dólares en la economía que de una u otra manera terminan en la calle y lo vuelven a recoger. Y fue un negocio bastante redondo donde mucha gente hizo plata y más de uno de los que no son ricos pudieron con su trabajo digno, honesto y decente, pero agarrar de allí. Y pongo un ejemplo, pues, o sea, imagínense una persona que es albañil. Una persona que es albañil agarra un árabe. No, no estoy hablando de toda la comunidad árabe, porque aquí hay árabes desde años que son gente decente, trabajadora y que son tremendos venezolanos, pero hay otros, tiene que ver con lo de la Isami, que, bueno, empezaron a construir que va a ser un albañil, iba y trabajaba ahí. Terminó la construcción y no le pagaron tan mal. Ese tuvo una mejoría. Pero ¿qué pasó? Ya no es sostenible represar la economía, porque el chavismo no tiene dólares legales para inyectárselo a la banca privada, pero por otro lado, la burbuja misma de la corrupción explotó y les explotó en la cara de una manera bestial. Tan bestial que atentó contra sus propios intereses. Por eso yo puse como en una de las opciones sobre este video hablar de la corrupción en Venezuela, porque quedó demostrado que cuando se dice que Venezuela es un estado criminal, es porque el crimen incide en la economía de usted y la mía. A veces para bien y a veces para mal. Pero fíjense que desde que comenzaron las capturas, que el señor Tarek William dijo hoy que iban 80 procesados y en juicio. Y no dijo cuántos más presos hay, que se supone que son más o menos, o sea, porque creerle al chavismo es complicado. Y todavía no nos queda claro qué es lo que hicieron ni cuánto fue la plata, porque nos hablan de 3.000 millones de dólares. Se hace una cuenta sobre lo que se debió cobrar en venta petrolera legal en 21.000 millones de dólares. Y para explicarle cuánta plata es. El segundo banco de Suiza, el segundo, lo vendieron hace menos de un mes en 2.7 billones de bolívares, de dólares, perdón. Aquí se perdieron 3.000 millones así, 3 billones de dólares así. Y dicen que falta por cobrar 21, o sea, y yo no sé a quién creerle. Y como no les creo, entonces yo creo que es mucha más plata de la que nos dicen. Pero ¿por qué la cacería? Y fíjense que yo he sido parco en opinar de ese tema, no por miedo, sino porque la única información que tenemos es la que nos proporciona el chavismo y no tenemos por qué creerla. Y nosotros no podemos estar analizando lo que el chavismo nos dice que tenemos que analizar. Ahora, que sí entiendo, y yo creo que es algo donde los principales opinadores de oficio, porque no es un mal oficio opinar, solamente que el que opina bien, el que opina mal, el que opina rápido, el que espera, el que reflexiona, el que quiere de un tubazo, hay de todo por un clic. Pero hay algo que ninguno ha dicho y lo voy a decir. Mi opinión, sin prueba, es que presuntamente, entre la plata que se cogieron de PDVSA y el petróleo y todo eso, se metieron con una empresa extranjera que está pidiendo lo suyo en la mesa de negociación a Maduro como condición para que le levanten las sanciones.
Vaya cosa, ¿no? En ese contexto, entonces, ¿cómo está el clima social en Venezuela hoy? Jodido. ¿Hay alguien aquí? No está jodido. Usted pasaba el año pasado por varios bodegones y veía un gentío bebiendo cerveza. Yo pasé en Semana Santa y no había nadie, todos los locales vacíos. Esa burbuja del poco en restaurantes y todo el mundo vendiendo hamburguesas gourmet con guantes, barba a $5, eso se acabó. Ya todo el mundo empezó a bajar a Santa María. Aparte de todo la desgracia que hace Fospuca, que es una empresa que cierra empresa, que cierra comercio. Este, el asunto es que hay una merma en sobre el ya pírrico ingreso promedio del venezolano y hay de nuevo un aumento en los precios de la comida y los asuntos básicos para la sobrevivencia. Crack, crack. ¿Eso puede elevar un movimiento de protesta? No. Y le voy a explicar el por qué no. Fíjense que este año protestaron los maestros, protestaron las enfermeras, hubo cosas bien bonitas, hubo cosas muy fuertes, pero no pasó nada. ¿Y por qué no pasa nada? Por el mismo motivo por el cual no es posible una alzada social en este momento. Porque no hay un liderazgo que vectorice la energía social hacia una exigencia directa. Y si la exigencia es que aumenten el salario, eso es de pedirle una reivindicación al sistema. Eso no está en este momento haciéndole presión al sistema para que se da cosas y para que se transforme o para que se desplace. ¿Cuál fue la respuesta del chavismo a todos estos movimientos de protesta focalizados gremiales? Déjalos que se cansen. Esta vez ni siquiera reprimieron. ¿Por qué? Porque un maestro que está en la calle protestando porque no tiene que comer, al mes de estar protestando, ¿saben qué? Tiene que comer. Y si no aumentaron el salario, tiene que ir a hacer otra cosa, pase plata y comprar la comida. La mejor represión del sistema chavista es mantenernos pelando bola. Y desde que yo inicié este canal hasta hoy, lo he dicho de muchas formas, desde el tecnicismo más bonito hasta filosofía, pero esa es la verdad. La mejor represión política del chavismo es mantener al pueblo pelando bola, porque cuando uno está en sobrevivencia no puede hacer nada. Y la prueba de eso, ¿ustedes saben quién es? Este que está aquí. Porque sin plata uno no puede hacer activismo, uno no puede hacer político, uno no puede hacer nada si no tiene a los hijos con comida, con ropa y con todo. Y cuando les dije al inicio que me vi tentado a cerrar todo esto, es porque gracias a Beta Político, gracias a tu apoyo y gracias a las redes sociales, yo me hice un nombre, yo crecí, construí un movimiento, se me abrieron muchísimas puertas, aprendí muchísimo, pero mientras más aprendía y más puertas se abrían, se me cerraban las más importantes. Y yo, que tengo, digamos, mi propio negocio, por decirlo de alguna manera, hay gente que no me contrata solo por ser yo, les da miedo. Y les da miedo por eso, porque entienden que pelar bola con este sistema es lo peor que les puede pasar. Y les da miedo retratarse con alguien que no claudica ante el sistema. Y por eso yo he pensado cerrar todo esto y ponerme a taxiar, ponerme a bañar perros, una cosa, porque si hay venezolanos que de una u otra manera llegaron a otro país lavando baños y luego surgieron, obtuvieron sus papeles, hicieron toda esa épica, todo ese drama, se legalizaron, ahora tienen un empleo estable, estudiaron, se graduaron, efectivamente están ejerciendo sus profesiones. Bueno, a mí también me toca, le voy a echar bola, pana. O sea, es la realidad. Ahora, ¿contra qué no puede luchar el pueblo venezolano como conjunto? Contra la peladera de bola estructural inducida desde el sistema. Ahora, que la inducción les salió mal, porque ellos están empezando finalmente, luego de 20 y pico de años, a sufrir la consecuencia. Bueno, qué de pinga, pero la sufren ellos y la sufrimos todos nosotros. Ahora, ¿cómo se come eso de cara a la pregunta? Este escenario de hoy, ¿cómo va a evolucionar
de cara a un potencial cambio político en 2024? La respuesta es sencilla. Si los Estados Unidos, y esto que decía es gravísimo, no lo quiero decir, no me nace decirlo, pero bueno, si me pidieron el video es para hacerlo con seriedad. Si los Estados Unidos le relajan todas las sanciones al chavismo, si Chevron Texaco inyecta dinero y aumentan un poquitico la producción petrolera y la refinación, y si otros agentes extranjeros le meten un poquito de dinero al sistema eléctrico para destinarlo a la industria petrolera, no a que nosotros tengamos luz, el chavismo va a agarrar oxígeno y de una manera, aunque yo creo que se van a coger el 95% de esa plata, en mi opinión, pero el otro 5% se va a distribuir y algún paliativo puede haber, así como el paliativo que hubo en 2022. Si eso no ocurre, estamos en manos de que los enchufados, de que los narcotraficantes, de que los delincuentes inyecten dinero sucio en la economía y entonces nosotros tengamos que aceptar que la única forma de sobrevivencia del venezolano dentro de Venezuela es que somos una lavadora y bueno, nosotros somos un tornillito dentro de una lavadora gigantesca. Y este que está aquí se niega a aceptarlo. Tal vez soy un soñador, tal vez soy un idealista, tal vez soy un pendejo, porque de todo eso me han dicho en los últimos 3 años, pero yo me niego a aceptarlo. Y parte de mi peladera de bola es que yo no le trabajo a chavistas ni enchufado. Le repito, mi trabajo como profesional, tanto en la consultoría o me toque bañar perro, ser jardinero o limpiar casas, yo no le trabajo ni a chavistas ni a enchufado. No lo hago. Porque me niego a engrasar la lavadora. Me niego a que el sudor de mi frente y el hambre de mis hijos los atornille. Pero no critico al que lo hace, porque el hambre tiene cara de perro. Y se lo dice a alguien que ha pasado hambre. Y ese es el asunto, entonces, de cara a 2024. ¿Qué estrategia va a utilizar el chavismo? Profundizar el caos económico para que ni siquiera podamos asistir a campaña. Porque cuando uno ve la escasa participación en todos los eventos de la precampaña de todos los candidatos a las primarias, de todos, sin excepción, uno pudiera decir que la gente no respalda a esos candidatos. Eso es una media verdad. Pero la otra media verdad es que mucha gente no va porque no tiene para el pasaje, porque no tiene gasolina, o porque es muy lejos, o porque si no lo llevan no va. Es una realidad de la política venezolana. Yo como activista lo sufrí. Y esa es una de las razones por las cuales con todo el dolor de mi alma cerré el movimiento Democracia, Sociedad y Desarrollo para Venezuela. Porque no tenía plata para una reunión, porque si yo no agarraba y le pagaba un taxi a todos para que vinieran y a todos para que se fueran, no podía hablar con mi gente, porque no tenían plata. Y cada vez que nos comunicábamos para hablar qué íbamos a hacer, terminábamos en una sesión de terapia de grupo de que todos estamos mamás. Es una limitación seria, porque la política es billete, campaña electoral es billete, hacer una protesta es billete, formar un lío es billete. Y nadie con la nevera vacía y con los hijos pasando hambre puede salir a hacer algo. Así que el chavismo va a jugar con el elemento económico para las elecciones, sea cuando sea que las haga. Vamos con la segunda parte del concurso. Este video tienes que comentarlo en Twitter con el link. Lo vas a compartir, lo vas a comentar con el hashtag BetaPolítico. Aquí en la casilla de los comentarios me vas a decir tu comentario sobre el video y me vas a decir tu usuario en Twitter. Y así yo voy a verificar que, número uno, compartiste este video en Twitter. Y me vas a poner el usuario Instagram para saber que me estás siguiendo en Instagram. Ese es el segundo paso del concurso para las 3 entradas para el concierto de Zapato 3 en Caracas el 29 de abril en la Concha Acústica de Bellomonte. De nuevo, este flow. El otro elemento que va a determinar la potencialidad real de un cambio político en 2024 tiene que ver con el hecho de las negociaciones y vamos a hablarlo de frente.
está por comenzar un proceso de negociación nuevo en Colombia, donde va a estar el PSV con su gente de siempre, con su estrategia de siempre, y va a estar primero justicia, voluntad popular, acción democrática y un nuevo tiempo. Entendiendo el problema que las primarias fueron convocadas por una comisión que fue designada por estos 4 partidos. Pero en esas primarias se inscribieron o pretenden inscribirse, dependiendo de las condiciones, un conjunto de candidatos que no obedecen a ninguno de estos 4. A ninguno. ¿Ok? Lo segundo, y tiene que ver tanto con la primaria como con lo otro, lo he dicho en varios videos. Hay 2 negociaciones. Hay una negociación entre venezolanos y uno del chavismo con Estados Unidos. La que le interesa al chavismo es con Estados Unidos. Y la que hace bajo es para estar en mejores condiciones para su negociación con Estados Unidos. Así de simple. Ahora, ¿cuáles serían las solicitudes sensatas si realmente los negociadores de la supuesta oposición venezolana estuvieran en miras de un cambio presidencial en 2024? Lo primero que tienen que garantizarse es la fecha. Es lo primero. Ahora, como lo dije al principio, ¿qué le va a dar la oposición o estos 4 partidos al chavismo para que el chavismo firme una vaina y diga las elecciones son en tal fecha? Porque bueno, así nos pusimos de acuerdo. Eso solo lo puede lograr Estados Unidos. Es decir, tiene que formar parte de la agenda de Estados Unidos. Segundo, ¿cómo van a hacer esas elecciones? Con un pueblo dividido, fracturado. Lo del voto exterior, que ahora sí lo voy a tocar a profundidad, porque cuando hice el beta de las primarias era para las primarias. Pero sean las elecciones cuando sean, el voto exterior es fundamental. O sea, somos 35 millones de venezolanos, significa que el 20% está afuera. O sea, 20% no es una cuestión irrisoria. Yo no soy de los que creen que todos los mayores de edad venezolanos en el extranjero van a ir a votar. Y mucho menos creo que todos los venezolanos en el extranjero van a votar en contra del chavismo o a favor de un candidato unitario. Yo no creo eso. Pero son un conjunto de votos que tienen que contarse, porque es un derecho ciudadano. Y esto no puede verse en el marco de la estrategia, tiene que verse en el marco de lo justo. Y lo justo es que los venezolanos son venezolanos, así estén en Afganistán, así estén en el medio de la guerra de Angola, así estén en el Polo Sur, son venezolanos con derechos. Ahora, podemos nosotros los venezolanos ejercer presión para que se reconozcan los derechos de los venezolanos en el extranjero. Tristemente no. Eso solamente lo puede hacer Estados Unidos. Y puedo seguir toda la... Voy a intentar no decir cosas que, bueno, saben cómo es. Pero entonces estamos en manos de lo que le pide Estados Unidos a Maduro. Y ya no es Estados Unidos lo que le pida el ala del Partido Demócrata a Maduro. Y fíjense cómo va el asunto. El embajador virtual para Venezuela, radicado en Colombia, de los Estados Unidos, el señor James Tory, iba no a participar, sino a ir como a saludar y vaina a la mesa esta que convocó Petro para la negociación en Venezuela. Chavismo le dijo que no. De una vez ya pateó al tipo que viene impulsando de parte de Estados Unidos todas las negociaciones con la oposición. O sea, el chavismo se da ese lujo. Si no pueden ni siquiera exigir que el de ellos entre a saludar o pueda dar unas palabras a los medios de comunicación afuera, ¿en qué nivel real están las exigencias de Estados Unidos qué rayo le está pidiendo? Y lo peor es que nosotros como venezolanos no tenemos ni la legalidad ni la legitimidad para exigirle cuentas al gobierno federal estadounidense y al Departamento de Estado sobre el estatus de sus, no sé cómo llamarlo, de su relación con
Un gobierno que no reconoce que es el de Maduro, que de paso está solicitado por el Departamento de Justicia y tiene 20 millones de dólares de premio su captura. Esto no huele bien. Entonces, ¿cómo se come eso de cara a 2024? Esta negociación de hoy. Quienes están interesados de los patrocinantes de esto en que realmente haya un cambio presidencial, o mejor dicho, vamos a ponerlo en otras palabras, en que haya unas elecciones medianamente sanas, no se ven, porque no están los negociadores ni están los apoyos presionando. Lamento decirlo, pero es así. Esta negociación va a estar determinada por otro caso que tiene que ver exclusivamente como un tema del presidente Gustavo Petro. Le voy a entrar por todo el cañón. Petro viene del futuro. Con todas las críticas que uno le puede hacer, y yo que le tengo como cosa personal, Petro se paró en la ONU a pedir la legalización de la producción, comercialización, exportación e importación de cocaína. Sobre el problema económico de su país, el tipo dijo que el problema es que el dinero de la cocaína se está quedando en México. Eso es un proyecto serio donde el vocero es Petro, tal vez es incómodo, tal vez no tiene las mejores formas, creo que el tipo es impresentable, pero tiene la legalidad de ser el presidente legal y legítimo de Colombia. Y no le quede duda que en esa negociación, por primera vez en todo este tiempo, se lo van a decir a la negociación venezolana. Le van a plantear de frente que el negocio de la droga es un asunto geopolítico con el que tienen que comprometerse. Y eso es un debate que no solamente en Venezuela, el planeta debe dar. Porque ya yo estoy claro que la lucha contra las drogas es una mentira. Estoy claro. Claro. Yo creo que persiguen al que no sigue las reglas que impone el poder. Y al que no lo sigue, a ese se lo tira. Y al que se comporta bien, le va bien. Al que se comporta mal, le va mal. Es más, creo, no solamente que la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas es mentira. Es más, creo que si esa guerra se dio, la ganaron los narcotraficantes hace rato. Y ya todo el mundo se rindió. Y eso va para esa agenda. Porque hay algo que sí es verdad que Colombia no va a permitir. Cuando digo Colombia no estoy hablando de Petro. Estoy metiendo un poco de factores políticos allí. Porque si no es un narcoestado, se parece igualito. Es que no van a ceder en eso, en los alcances que tiene eso en el territorio venezolano. No van a ceder. Y en el medio de eso hay un problema, según he visto de algunos analistas y especialistas militares expertos en narcotráfico. Presuntamente, no me crean, estoy citando, hay un problema entre los carteles de Colombia y los de México. Y el intermediario parece que es el territorio venezolano. No voy a decir que es Maduro, no, no. Es la tierra venezolana. Y parece que eso lo van a hablar. Y uno no sabe si en esa guerra de carteles, por eso se mudó la negociación de México para Colombia. Yo no lo sé. Y no opino porque no sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí preocupa, y esto cuando haga el video del quiebre generacional lo voy a hablar con profundidad. Solamente lo voy a citar en este momento. Pero sí me preocupa profundamente que no se sincere el asunto. Porque si sencillamente no hay guerra contra el narcotráfico, ya listo. Si no es posible, porque el negocio de la droga es muy grande, porque el volumen de consumidores no va a cambiar y siempre va a haber quien compre y se drogue, así le destruya la vida. Y al final, aunque yo no quiero que una sociedad se destruya por la droga o que un hijo mío
se vuelva loco por las drogas, y bastante amigos tengo con problemas de drogas serios, no lo vamos a negar, que todo el mundo conoce a alguien que se droga. Es más, todo el mundo sabe dónde venden. No vamos a hacer los pendejos ahora. Bueno, si eso es así, bueno, vamos a discutir cómo es el asunto, pero no nos mientan de que hay una guerra. Porque ya viene una generación o una parte de ella que pide droga abiertamente, pide comprarla, pide venderla y pide consumirla en público y echarle el humo de mierda a ese humo. De paso. ¿Ok? No, lo voy a dejar para el final. La pregunta del concurso de las 3 entradas de Zapato 3 para Venezuela en Caracas el 29 de abril. Ahora, si digo y les informo, esta promoción es válida solo hasta el domingo. Este video se está publicando el día hoy, día viernes, ya les digo la fecha. Se está publicando viernes 21. Esta promoción es válida hasta el domingo 23 de abril para entregar las entradas durante la semana para el concierto el sábado 29. Si en el 2024, ¿cuáles son los escenarios reales? Ya hablamos de los contextos. El contexto geopolítico, el contexto económico, la realidad de las negociaciones. Pero hay los dos elementos que realmente definen esto cuando el contexto es adecuado, son dos. Es el líder y el pueblo. Y eso es lo que vamos a ver. El problema primario de este proceso primario que se convocó es algo que, por cierto, dijo muy bien mi hermana Nasli Escalona en un videíto suyo en Twitter, donde no queda claro si se está eligiendo un candidato o un líder. Yo dejé claro que yo no voy a participar en esas primarias, ni como elector, ni como activista, ni estoy apoyando a nadie. Pero si me preguntan, el que se escoja, si es realmente un proceso sano, con participación real, el que gane va a ser el líder, aunque se diga que es el candidato. Y un líder lidera, caballero. No le hace caso a nadie. Líder lidera. Escucha opiniones, construye consensos, busca apoyo, pero lidera. Y ese es el principal arco actual, que al chavismo no le conviene el surgimiento de un líder en Venezuela. A la comunidad internacional, incluso a los que desean sacar a Maduro del poder, tampoco les conviene un líder autónomo e independiente en Venezuela. A los poderes económicos nacionales no le conviene el surgimiento de un líder real en Venezuela, sobre todo luego después de la pusieron con Hugo Chávez, que fue apoyado por los intelectuales y que fue apoyado por la clase empresarial, porque ellos siguen buscando un líder de masas que los obedezca, no andan buscando un líder que proponga y cambie el sistema. Pero lo más cumbre de cara a este eventual liderazgo que puede salir de una primaria es que no puede estar amarrado. No puede estar amarrado. Y por ejemplo, si obligasen al ganador de las primarias a participar sí o sí en las elecciones cuando las convoque Nicolás Maduro, en las condiciones que decida Nicolás Maduro para preservar el poder, un líder debe tener la autonomía y la fuerza para decir: hasta aquí llego, eso no es legal, eso no es legítimo, yo no me presto para esta vagabundería. Eso es lo primero. Lo segundo, un líder electo en la primaria no puede estar amarrado al hecho de que tengo que reconocer los resultados electorales. Porque si lo roban, por cierto, por esa Coca Pelín una ridiculez tipo Netflix por YouTube sobre lo que pasó cuando él
Ganó y ahora dice que él no ganó. Donde dice que evitó una guerra civil donde nadie sacó nada. Bueno, pero el asunto entonces es que también entonces tiene que, está forzado a dejarse, a no solamente a participar, sino a dejarse robar. Eso no es un líder. Entonces las primarias constituyen un elemento que puede ayudar al líder a tener legitimidad ante la comunidad internacional para proponer cosas. Pero si tiene una camisa de fuerza, no va a poder liderar a la sociedad interna, a usted, a mí, en caso de que sea necesario la presión social en el asfalto. Entonces, las primarias son útiles sí y solo si surge un líder, si no, no. Y voy a lo último. Ese líder surgirá sí y solo si participan todos. Y entonces ella habló específicamente de María Corina. Si hacen las primarias con las máquinas del CNE y María Corina no participa, ya de ahí no va a surgir un líder. Es posible que María Corina se inscriba a 2024. El que gane las primarias o no sé quién sea el otro, 3, 4 se inscribirán y Maduro podría ganar sin fraude, sin echar broma y quedaría legitimado. Y ahí voy a lo último. Escenario 2024. El título del video y lo que usted votó en la encuesta. Maduro lo que necesita es vestirse de legitimidad y legalidad. Legitimidad y legalidad que perdió porque adelantó unas elecciones convocadas por un CNE nombrado por una Asamblea Nacional Constituyente que era ilegal e ilegítima porque no tenía el control de la Asamblea Nacional. ¿Ok? Pero la Constitución manda las elecciones de 2024. El CNE actual fue designado por la Asamblea Nacional electa desde el chavismo y la misma está siendo reconocida por la comunidad internacional y también por los que dicen ser de la Asamblea de 2015, porque si no pueden participar en elecciones con ese CNE. Y eso haría que esas elecciones fuesen legales y la presidencia de Nicolás Maduro sea legal y jurídicamente indiscutible a nivel internacional y nacional. Ese es el objetivo de Maduro. Más nada. Más nada. Y lo mejor que le puede pasar a Maduro en este contexto no es robarse las elecciones, es que no haya un líder opositor con el cual él no pueda legitimarse sin abusar depravadamente del poder. Sí va a haber irregularidades graves, sí, por supuesto que sí va a abusar del poder, por supuesto que, pero con una máscara. Y lo que necesita Venezuela de cara a una decisión, repito, internacional de mandarnos por un tubo electoral, es tener un líder que le ponga muy cuesta arriba la legitimación de Maduro en ese proceso electoral. Y que el ascenso de ese liderazgo fuerce, obligue a ciertos factores de la comunidad internacional a aumentar presiones en el caso de que Maduro le robe las elecciones. Ese es el único escenario posible de cambio presidencial en Venezuela para el año 2024. Con un agregado. Ganar la presidencia de Venezuela no significa ejercer. Porque el entramado delincuencial de las instituciones en Venezuela es de tal magnitud que si el TSJ y la Fuerza Armada no obedecen al presidente, pues un golpe de Estado en 2 horas. Tendría que haber unas presiones tremendamente inmensas para que estos factores que verían amenazado su propio poder con un presidente no chavista, no lo tumben de inmediato. Y eso no ocasionase una espiral de violencia que pudiésemos medianamente entender cómo comenzaría, pero no cómo terminaría. Y ese es el escenario mejor. No voy a entrar en los peores.
solo en uno peor. El peor escenario es una oposición altamente dividida, con una altísima abstención, producto no solamente de la división, sino del abuso de todo lo demás. Y Maduro se ganó regalado la presidencia legal y legítima hasta el año 2030. Y ahí voy con algo, una reflexión sobre esto. Hay algo que yo aprendí en estos 10 años frente a la cámara de una laptop. Yo siempre les hablo, te hablo, como si tú estuvieras en mi casa tomándote un café. Y sueño, yo no tengo script, yo no tengo nada de eso. De hecho, aquí lo que tengo son las cosas del concurso, para acordarme. Y me fluye natural. Incluso creo que la cámara de la lacto me hace fluir las ideas que no puedo tener solo pensando por allí. Pero esto sí lo he pensado mucho y ni siquiera entiendo cómo abordarlo para decírtelo, pero siento que luego de 10 años tengo que decírtelo. A mí no me gusta ser portador de malas noticias. Yo soy un tipo chévere. La gente cree que yo soy un tipo mal encarado, formalito y broma. Y la verdad es que los que me conocen saben que yo no soy así. Pero en este caso particular, me cuesta demasiado negar, negar de plano que no existe una posibilidad. Sí existe. Pero también me cuesta demasiado, para mí aquí mentirte, que eso va, cuando sabemos que eso no está en nuestras manos. Y en 10 años estoy tremendamente frustrado de tener algunos análisis correctos y tener algunas propuestas correctas y de tener aciertos, incluso de tener el te lo dije como hashtag, para que después pase lo mismo de siempre. Y yo creo que son millones de venezolanos los que están igual que yo. Y por eso me siento abrumado porque sé que estoy dentro de tu casa, en tu vida, y tú a través ahorita de esta cámara donde yo estoy grabando, estás dentro de la mía, intentando buscar una solución global para todas las personas que queremos y para nuestra tierra. Y cada vez que le entramos, chocamos con algunas realidades que realmente son odiosas. Pero que sean odiosas no puede suponer la claudicación ni el desinterés. Y eso es algo con lo que quiero finalizar este video. Y por eso es que yo quería hacer el de quiebre generacional. Estas elecciones, si se dan, independientemente si se dan en buenas o malas condiciones, será con electores que solo conocen el chavismo, que solo conocen el chavismo, que no tienen nada que ver con la Cuarta República, nada, no lo saben. Y estos son los que están más desconectados de la política, los que están más carentes de liderazgo, los que tienen un proceso moral completamente distinto. No estoy hablando de moral buena o moral mala, sino distinto. Y que sus niveles de compromiso con la tierra son completamente distintos. Y que sus intereses incluso en la vida son completamente distintos a las generaciones anteriores. Y eso es algo que yo quisiera que usted conversara, porque yo sé quiénes ven mis videos y sus edades, con los muchachos, porque los muchachos no me ven a mí, ni están viendo a los viejos políticos. Y sí, yo soy un viejo, aunque tenga este flow. ¿Ves? Y por eso me despido con un abrazo e invitándote a participar en el concurso, y el concurso es bastante sencillo. Vas a publicar en tu historia de Instagram la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que es mi canción favorita de Zapato 3? ¿Crees tú que es mi canción favorita de Zapato 3? Lo publicas en la historia de tu Instagram mencionándome @julio.coco. Acá en la descripción, ahora te voy a repetir todo. Acá en los comentarios vas a ponerme tu cuenta Twitter y recuerda que debes compartir este video en tu cuenta Twitter, tu cuenta Instagram para verificar que me seguiste y voy a ver tu historia. Los que contesten correctamente lo publicaré el día martes en mis cuentas Twitter e Instagram. ¿Ok? Y de verdad que gracias a los amigos de Zapato 3 por ese gesto de cariño que yo en estos 10 años de beta político les doy a ustedes. Ahora sí me despido. Como te dije al principio, he estado pensando mucho
sobre cerrar todo esto y dedicarme a trabajar común y corriente. Ya, pasar a ser anónimo, dejar la exposición pública. Pero en los últimos días decidí que no. Y el que no tiene que ver con algo que me sucedió, y esta es mi despedida. Estoy cambiando la narrativa, algunas cosas de mi vida. Y un niñito como de 17, 19 años, me paró en la cancha de básquet y me preguntó si yo fue el que hice el video insultando a Capriles. ¿Y saben lo que sentí? Sentí vergüenza. Me dio pena. Que a mí me dé pena decir una grosería, eso nunca me había pasado. Me dio pena. Yo no hallaba cómo explicarle a ese muchacho que hice mal, porque el muchacho más bien estaba contento. En mi grupo, en la Taguara Política de Julio Coco, en Telegram, me lo recuerdan y yo me río. Y hay gente que le gusta que yo haya hecho eso. Y sobre todo en los últimos días con las cosas de Capriles. Y bueno. Pero me voy a quedar aquí, porque esa vergüenza que me dio con ese muchacho que cree que yo hice bien, me obliga a una responsabilidad de enmendar los errores que he cometido en mi propio mal uso de las redes sociales. Uno no puede crecer en la vida si no reconoce sus errores. Y uno no puede criticar a nadie en política si uno no reconoce sus errores políticos. Uno no puede criticar a nadie en sus inversiones si uno hace malas inversiones. Tú no puedes criticar incluso las relaciones de pareja ajenas si tú no ves tus propios errores. Porque hay historias que no tienen buenos ni malos, sino cosas que no funcionan. Y yo creo que hay cosas que estamos obligados a hacer funcionar, aún cuando las presiones, las responsabilidades y los estímulos negativos nos golpean. Hay que resistir, porque la vida va a continuar, con o sin nosotros, estando amargados o estando felices. ¿Okay? Y seguiré aquí, y ahora vamos a tener una nueva forma de interacción. Les debo 2 videos y eso viene. Marca like, comenta, porque te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter, @Julio Coco, en YouTube, @Julio Coco. Esto fue Beta Político, 10 años aniversario.